Shalom Jabrim, bienvenidos a un video más en www.culturesefarat.com. Hoy con Parashat Vaigash, la penúltima parasha del libro de Bereshit, del libro del Génesis, que va del capítulo 44, versículo 31, al versículo 7 del capítulo 45 del libro de Bereshit, el libro de Génesis. En esta alía suceden dos cosas muy importantes. La primera de ellas, Yehudá continúa su discurso. La primera aliyá, José había hecho esta estrategia, estratagema para probar el carácter moral de los hermanos, acusando a Binyamin. Y ahora que Binyamin es acusado de ser ladrón, Yehudá se acerca a José y comienza a defenderlo y finalmente se ofrece como un reemplazo, aludiendo que ha prometido a su padre que él puede pues salvaguardar a Binyamin y que él se quedará en vez de él. Eso es lo que sucede en la primera parte de nuestra alía. Y en la segunda, Yosef no puede controlarse más y revela su identidad a los hermanos de una manera muy dramática. Quiero concentrarme hoy en dos incapacidades. En el versículo primero del capítulo 45 dice: Velo yahol Yosef lehit apek. José no se pudo controlar más. Lo yahol. No fue capaz. No tuvo la capacidad. Y unas líneas más abajo, en el versículo 3, una vez que dice: Yo soy José, todavía vive mi padre Ani Yosef Haod Abihai. En el versículo 3 dice: Velo yachlu ehav la'anototo. Y sus hermanos no pudieron contestarle. Entonces aquí tenemos dos discapacidades de cierto modo paralelas, la cara de la misma moneda. Por un lado, José no puede controlar lo que está saliendo, y por el otro lado sus hermanos no pueden hablar, están mudos, están en shock, que son dos reacciones muy similares, pero con consecuencias muy distintas. La persona habla, la persona vierte sus sentimientos, y en la otra es la incapacidad. Y quiero mostrar cómo Yosef, que es una persona muy sabia, arregla esta incapacidad. Por un lado tenemos Yosef llorando, dice que llora tanto que lo oye Kol Mitzrayim Ubeit Faro, todo Egipto y toda la casa del faraón oyen los gritos de José. Entonces tenemos una situación de explosión emocional, y tenemos el mutismo de los hermanos. Y en el versículo cuarto dice: Vayomer Yosef el Ehab, dice José a sus hermanos, Geshu na Elai, acérquense a mí. Vaigashu, y se acercaron. Y este verbo, la geshet, es el verbo que marca esta alía, la primera palabra de esta alía, Vaigash Yehuda, y se acercó Yehuda. Entonces José le dice a sus hermanos: acérquense, y ellos se acercan. Vayomer, y vuelve a decir Yosef: Ani Yosef Ajaichem, yo soy José vuestro hermano, Asher Mehartem Oti Mitzrayim, a quien vendieron al Egipto. Y a partir de ahí ya la conversación fluye. Pero José tiene que intervenirse. Por un lado, yo no me puedo controlar y ustedes no pueden hablar, acérquense. Y este es un mensaje que nosotros expresamos también en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de oración, en nuestra vida de tefila. En la tefila judía, cuando yo voy a rezar, cuando yo voy a hacer la midá, yo me acerco a Dios, yo doy tres pasos, tradicionalmente tres pasos hacia adelante, entro en contacto con Dios físicamente. No solo mi alma está cantando las alabanzas, no, mi cuerpo tiene que avanzar para entrar en este estado de receptividad, porque lo que se busca
con la tefilá no es tanto un intercambio de información o un sentimiento, una emoción, sino el contacto, donde ya podamos nosotros proceder, donde yo pueda, donde los hermanos puedan hablar y donde José se pueda calmar. Entonces, en nuestra tefilá tenemos varias partes de la tefilá cumplen modos distintos. Por ejemplo, los salmos, Pesukei de Simras de Mirot. Su propósito es generar una buena emoción, una emoción correspondiente a hablar con Dios. El Shema es información. Si yo me voy a acercar a Dios, es bueno tener una información. Dios es el creador del universo, de las luminarias. Dios nos ama, nos entregó la Torah. Dios es uno. Dios nos dio mitzvot. Todo eso es información que recibimos en el Shema. Pero cuando llegamos a la Amida, lo que se busca es el encuentro. Y en ese encuentro, nosotros podemos hablar sin gritar como Yosef, y tenemos las palabras del Sidur para a veces poder comunicar, porque muchas veces cuando entramos en contacto con Dios no sabemos qué decir, somos como los hermanos. Entonces esa es una de las grandes virtudes de tener una liturgia, y es que yo, al acercarme a Dios, al ponerme en este encuentro con Dios, tengo unas palabras que me permiten a veces, cuando no sé qué decir lo justo, y también me sirven como un foco, como un contenedor de a veces las emociones que están ebulliendo, tener palabras para poder cercar estas emociones y hacer que el encuentro con Dios no sea una cosa patética en el sentido de patos, de dolor, de sentimiento desgarrado, y por el otro lado que no se quede en mutismo, de yo soy simplemente una nada frente a ti, lo cual es cierto. Desde una perspectiva de información, nosotros somos nada frente a Dios, pero aún así tenemos la osadía, como la tuvo Yehudá, de acercarnos a Dios, de entrar en encuentro con Dios y navegar estas aguas entre el mutismo y la explosión. Porque para que haya una comunicación adecuada necesitamos a veces eludir estos dos escollos. Les deseo un Shabbat Shalom, un Voraj, y se despide el rabino Juan Mejía para Kol Tuv Sefarad. Shalom.